Buenas noches. Bienvenidos al programa número 75 de Economía al Cuadrado. Les pido perdón a mi audiencia por la desaparición de algunas semanas. Lo que pasa es que mi veteranía me hace ser medio reacio a estos medios y finalmente me instalé este programa para poder hacer el programa, porque me parecía que en Economía al Cuadrado no podía seguir estando ausente de sus pantallas. Entonces, bueno, un placer estar con ustedes de vuelta y vamos a hablar de el coronavirus, si no, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, empecemos. Lo primero que yo creo que hay que decir, que es muy importante tener en cuenta, que esta situación que padecemos tiene un solo responsable, y es el Estado nacional y de esos estados provinciales. ¿Por qué? Porque realmente el mercado de salud en Argentina no está prestado en libertad. Tenemos por un lado el Estado que presta el servicio directamente como proveedor de salud en la salud estatal, los hospitales estatales que están en cabeza de las provincias. Después tenemos, eso es más o menos el 30% de la prestación de la salud. Después tenemos las obras sociales, sindicales, que en su origen fueron de libre mercado porque comenzaron siendo, el club español, el club francés, el club italiano, que ponían su hospital y nacieron espontáneamente en el mercado. Bueno, con el tiempo se transformaron en las obras sociales y las obras sociales no son de libre mercado porque están reguladas por el Estado, reciben dinero del Estado y además del dinero de sus afiliados, pero los afiliados están obligados a aportar a las obras sociales, aunque en los últimos años se admitió la movilidad, el cambio de obras sociales. Y después está la medicina prepaga. Las obras sociales son entre el 50 y 60% del mercado y la medicina prepaga es un poquito más del 10%, que también está fuertemente regulada por el Estado. Entonces, entendemos que el mercado de la salud, en definitiva, es responsabilidad última siempre del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de Alberto Fernández decidió poner una cuarentena ya hace 15 días, o sea, redondeando el 14 de marzo, antes de que terminara el verano. Cuando la información que tenemos hasta el momento, que puede cambiar, dice que el periodo más crítico para el contagio, la enfermedad del coronavirus, son con baja temperatura el invierno. Entonces, esto es importante. Primer concepto, el gobierno de Alberto Fernández parecería haber puesto la cuarentena muy rápido en el tiempo. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque la cuarentena tiene rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir? Se instaura el respeto de la cuarentena, va aumentando en las primeras semanas, después alcanza un pico, la gente, hablando mal y pronto, se empieza a desgastar, cansar, y el nivel de acatamiento de la cuarentena desciende. Como Alberto Fernández la puso tan tempranamente la cuarentena, esto es peligroso. ¿Cuánto podremos aguantar? ¿Cuánto durará la eficiencia de la cuarentena? Todo hace suponer a priori que la eficiencia va a caer y va a terminar siendo malo el acatamiento mucho tiempo antes del peor momento
en materia de temperaturas y del pico de los contagios y tal vez de las muertes que se deberían dar en invierno. Segundo punto, ¿por qué Alberto Fernández hace esto? Porque tiene que actuar tan exageradamente y tan fuertemente en un estadio temporal tan prematuro, porque el sistema de salud argentino es realmente malo. Uno tiene que sobreactuar mucho tiempo antes y sobreactuar en función directa de la baja calidad del sistema de salud. Acá volvemos a lo que estábamos diciendo antes. La baja calidad del sistema de salud es responsabilidad y resultado de que siempre es el origen de los problemas y nunca la solución, que es el Estado nunca soluciona los problemas, sino que siempre es el problema, es el gestor, es el potenciador de los problemas. Y a esto lo digo, a ver, los argentinos hace años, lustros, décadas, que nos quejamos de que todos los servicios públicos, la seguridad, la justicia, la educación, la salud son cada vez de peor calidad y cada vez se encuentran más alejados de lo que los consumidores, los demandantes de dichos servicios, nosotros necesitamos. O sea, el Estado cada vez presta los servicios de peor forma y a una menor calidad y a un precio más alto que no es otro que los impuestos compulsivos en forma coercitiva que nos pone. Bueno, ¿por qué menciono esto? Esto es importante porque si delante de nuestras narices hace décadas que tenemos y vemos la evidencia que el Estado no puede proveer soluciones, sino que agranda problemas, ¿por qué el coronavirus va a ser la excepción? Lamentablemente yo creo que el coronavirus va a ser tal vez una de las demostraciones más fuertes en términos históricos de que el Estado es el problema de nuestra vida de todos los días, nunca la solución. Por eso tenemos un gran problema que emana del adoctrinamiento que recibimos en la educación pública, ya sea de gestión privada o ya sea de gestión privada, estatal, desde chiquitos. Nos adoctrinan en la religión del Estado, nos adoctrinan en la religión de la política. Y acá lo vemos. ¿Dónde lo vemos? La ciudadanía pide un papá Estado presente. Y el punto es que el papá Estado, con sus cortesanos de los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, expanden el miedo, expanden el pánico. ¿Por qué? Porque expandir el miedo, expandir el pánico, es la metodología de legitimación más importante que hay para dejar, para permitir y para que nosotros, los ciudadanos, avalemos que el Estado avance sobre las libertades individuales y sobre el sector privado de la economía, que es el que produce bienes y servicios. Y en este punto es muy interesante detenerse porque nuevamente la violencia comunicacional del Estado y sus cortesanos plantean una falsa dialéctica. La falsa dialéctica que plantean es salud versus Estado. Y esa dialéctica es una inmoralidad, es una mentira, no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano, a diferencia de los animales, es un Homo economicus.
¿Qué quiere decir que sea un homo economicus? Que todas sus necesidades las satisface a través de actos económicos. Todos los bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades del ser humano emergen de actos económicos. Entonces, no hay nada sin economía, no hay salud sin economía, no hay alimentos sin economía, no hay subsistencia sin economía. En definitiva, termina en el extremo, no habiendo vida si no hay economía. Y esto es muy fácil de ver con una metáfora. Si el gobierno fuera 100% eficiente en su cuarentena y lograra meternos a nosotros en cuarentena indefinidamente, nos moriríamos todos, nos terminaríamos muriendo todos, porque desaparecerían los bienes y servicios, desaparecerían la capacidad de satisfacer necesidades y en consecuencia primero surgiría violencia, habría saqueos, nos mataríamos por el poco alimento que quedaría y finalmente terminaríamos pereciendo. Esta metáfora que la planteo, que parece tan extrema, es una metáfora que refuerza el concepto de que el ser humano es económico 100% y que sin economía no termina no habiendo civilización ni sociedad. Llevarlo al extremo en el campo metafórico es importante, llevándolo hasta el infinito temporalmente. ¿Por qué? Porque siguiendo la diatriba de los políticos que plantean que es la guerra contra el coronavirus, hago una salvedad. El coronavirus, esta guerra, no tiene fecha de finalización, porque la ciencia todavía está muy lejos de descubrir cómo solucionar, cómo matar, perdón si no me expreso bien porque soy economista, el coronavirus. O sea, el horizonte temporal hoy en día, mirándose adelante, es infinito. Entonces, plantear, cerrar completamente, parar completamente la economía, es una locura. Entonces, en este punto vale la pena detenernos. Primero, yo creo que la economía debería empezar a funcionar lo más rápido posible. Tal vez no deberían poder comenzar al mismo tiempo y todos juntos todos los sectores económicos. Pero sin lugar a duda, muchos de los sectores económicos deberían estar liberados a poder iniciar su actividad. Obviamente, con la protección y la responsabilidad que la situación amerita. Por ejemplo, si uno se guía por los números, por ejemplo, de España, que uno puede estar viciados de cierta nulidad porque no son perfectos, porque la muestra es muy pequeña, puede tener críticas, pero los números con los cuales contamos es que la tasa de mortalidad entre 50 y 59 años es 0.6. La tasa de mortalidad entre 40 y 49 años es 0.3. Y la tasa de mortalidad entre 30 y 39 es 0.14. Entonces, esas franjas etarias que son las que producen el PBI, producen el flujo de fondo, el flujo, no es un de fondo, un flujo de bienes y servicios, deberían ser impulsadas a retomar sus actividades económicas, con todas las recomendaciones de higiene, con todas las recomendaciones de distancia en interacción con los otros individuos,
y al mismo tiempo las franjas etarias de arriba de 59 deberían ser aisladas. En este marco, los medios de seguridad que son estatales, en lugar de estar agrandando los problemas, y ahora voy a explicar por qué los agrandan, no deberían estar en la calle molestando, haciendo infracciones, multa, iniciando acciones penales contra individuos. A ver, debería haber un gasto de dinero de reasignación de partidas en el Estado y cada militar en la vía pública, cada policía, cada gendarme debería tener un termómetro de esos automáticos que tomara la fiebre. Entonces, en cada esquina o en las esquinas, en los trayectos, cuando hay movimiento, la policía debería tomar la temperatura. Si la temperatura es 36,5, 37, 37,5, esa persona quedaría habilitada para ir a trabajar. Ese aparatito es uno solo. Del otro lado, si la toma de temperatura revelara temperaturas elevadas, después se debería hacer el test del coronavirus. Y ese test de coronavirus, si diera positiva, esa gente debería ser aislada en los lugares físicos que el Estado ya debería haber estado armando en ayuda con asociaciones civiles, hospitales y sanatorios privados también, para aislar a la gente en cuarentena. Y esto permitiría reactivar en alguna medida el PBI, el flujo de bienes y servicios. Y esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Esto lo menciono porque el PBI no es un botón de la luz. No es que yo aprieto y va a estar toda la economía operativa. Desde que se empieza a funcionar de vuelta o empieza a funcionar de vuelta la oferta agregada, aproximadamente puede tardar entre 1 mes y 2 meses en estar nuevamente operativo el flujo de bienes y servicios de la economía. Esto es muy importante porque Argentina no es Europa, no es Estados Unidos, no es las potencias asiáticas. Es una economía sin stocks. Entonces, hay que reactivar el flujo de bienes y servicios y su producción lo más rápido posible, más tomando en cuenta que esa reactivación de dicho flujo no es instantánea, sino que lleva entre 1 y 2 meses para estar operativo como estaba antes de la cuarentena. Aparte, hay que decir otra cosa muy importante. La política económica que se está aplicando es totalmente desacertada. La política económica del gobierno de Alberto Fernández está agrandando los problemas. Están actuando como si Argentina fuera Estados Unidos, como si Alberto Fernández fuera Trump. ¿Qué quiero decir? En una situación de crisis, todo el mundo se refugia, por un lado, en dólares, por el otro lado, en bonos de tesoro americano que se compran en dólares, y también en algún otro activo como el oro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en épocas de crisis
aumenta exponencialmente la demanda de dólares y la demanda de bonos del Tesoro americano. Esto le permite a Estados Unidos hacer política monetaria ultra expansiva, puede emitir mucho porque crece mucho la demanda de dinero. Entonces eso no genera inflación. Del otro lado, le permite hacer política fiscal muy expansiva porque todo el mundo se muere de apetito por financiar a Estados Unidos a tasas del 1%. Bueno, Argentina es la antítesis de eso. Es el único país del mundo en el cual la gente tiene repudio, aversión, asco por la moneda que emite la casta política. Entonces, ya de por sí había caída de demanda de dinero. Si se deja de producir, se deja de consumir, hay más caída de la demanda de dinero. Sin emitir esto, incuba un mayor desequilibrio cambiario, monetario, que se va a traducir en más inflación. Más temprano que tarde, aún sin emitir, iba a saltar primero el dólar, después la tasa de interés, y más tarde iba a empezar a reaccionar la inflación haciendo el catch-up del aumento del dólar. Y Argentina va a ir a un escenario de mucho más dólar paralelo, mucho más brecha y mucha inflación. Esto aún sin emitir. Pero viene este gobierno y se cree que es Estados Unidos. Alberto Fernández se cree que es Trump. El BCRA se cree que es la Reserva Federal y emite. A ver, señores, vamos a la primer filimina, el primer chart. Desde noviembre hacia la fecha, la cantidad de base monetaria en términos nominales aumentó 59%. Si le descontamos la inflación, en este mismo periodo la base monetaria, en estos 5 meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, en términos reales aumentó 37%. 37% por arriba de la inflación, la cantidad de base monetaria. De esta expansión de la cantidad de dinero, que es de 819.000 millones de pesos, como vemos en esta primer filimina, pasemos a la segunda, al segundo chart, señor director. Acá vamos a ver por qué aumentó la emisión monetaria. Y acá vamos a ver que aumentó más de 500.000 millones de pesos, como ahí se ve en rojo en ese renglón. O sea, de los 819.000 millones de emisión, 530.000 redondeando, fueron para financiar al Tesoro, fueron para financiar el gasto público. Y estos datos son noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que es con la plata recaudada hasta febrero, que venía cayendo, pero ahora, a partir de marzo, va a caer mucho más. Pasemos al siguiente chart. ¿Y qué vemos acá en el siguiente chart? Acá vemos que en el último mes, la emisión monetaria de base monetaria creció 29% casi. Y si vemos la explicación, 125.000 de emisión aumentó para asistir al Tesoro y otros 325.000 redondeando fue para pagar LELIQ. ¿Por qué? Porque la gente, como no factura, las empresas
el capital de trabajo que tenía resguardado en depósitos a plazo fijo, dice, no, desarmo este plazo fijo, bajame la cuenta corriente, bajame la caja de ahorro, que tengo que pagar salarios. Entonces, en definitiva, si iba a haber inflación sin emitir, si yo emito esta parva de dinero y vemos que esta parva de dinero aumentó estrafalariamente en marzo, y si vemos las razones, podemos adelantar que va a aumentar todavía más en abril y más en mayo, de seguir la cuarentena, nos encontramos que, teniendo en cuenta los retardos de política monetaria, que son de 12 meses, pero esto arrancó en noviembre pasado, y que en este contexto de mucha emisión y caída de demanda de dinero, el retardo de los meses se va a cortar. Lo que acá podemos estar anticipando, que en el segundo semestre del año el dólar va a aumentar y la inflación se va a acelerar de manera importante. Y el punto es que cuanto más dure la economía parada, más difícil es salir de esa economía parada, porque los costos a la hora de abrir la economía de vuelta, en ponerlo a funcionamiento, los costos macroeconómicos en términos de suba de dólar, aceleración de inflación, son cada vez mayores, cuanto más dure la cuarentena. ¿Por qué? Porque la olla a presión crece y es cada vez más a presión. Muy sencillo. No hay dólar blue porque la economía está parada. A ver, acá la estrategia del gobierno de Alberto Fernández es que dure la cuarentena y financiar a la gente desgraciadamente más vulnerable, y que la clase media y las empresas rompan el chanchito, vayan a sus cajas de seguridad, a sus colchones, saquen sus dólares para cuando la economía empieza a funcionar de vuelta, emerge una oferta de dólares y bajen los dólares paralelos. El punto es que es un grave error intelectual, porque nadie quema los dólares, sus ahorros así. La única manera de que alguien queme sus ahorros de esa manera es sabiéndose al día siguiente se va a morir. Entonces arma la partusa, se la gasta toda. Pero ahora bien, nadie va a salir a quemar ahorros para salvar sus empresas, que pueden ser desde medianas hasta micropymes a un kiosco, sin tener la certeza de que esas empresas pueden funcionar en el futuro. Si tienen la convicción que van a ir de mal en peor, no lo van a hacer. Van a vivir, van a cambiar, para que se entienda la metáfora, de a $2 y van a dejar a su empresa quebrar. Entonces yo lo que veo que cuando termine todo este año de una crisis internacional, que no es por el coronavirus, esta crisis es una clásica crisis de deflación, cuyo origen es la exuberancia monetaria y la borrachera crediticia de bancos centrales que a nivel mundial, Reserva Federal, Banco Central de Japón, Banco Central Europeo, Banco Central Inglés, emiten dinero a mansalva con un sistema bancario y un sistema financiero con encaje fraccionario que duplican, triplican, cuadruplican, multiplican por 10 la cantidad de dinero bancario sin respaldo, generan booms artificiales con burbujas que son insostenibles. Pasó en los 90, vino la crisis deflacionaria del 2000-2002.
Salieron los gobiernos e inflaron la burbuja, recrearon la burbuja y el boom artificial que vuelve a pincharse y reventar con Lima. 2008-2009. La economía que venía creciendo al 4% en el 2007 pasó al 1,6 en el 2008, al menos 1,6 en el 2009. Argentina cayó al menos 5,1 en ese escenario. Bueno, como crearon la burbuja, la exuberancia monetaria y la bombachera más grande de la historia, esta burbuja se va a pinchar y va con una crisis deflacionaria que está asignada a ser más grande que la de Lehman. Y la prueba que es anterior al coronavirus es que esto empezó entre el 15 y el 20 de febrero. Y el Dow Jones, el S&P 500, ya venían cayendo al 20-25%, el Nasdaq también. Antes que las economías occidentales decretaran el shutdown, el parate de sus economías de su oferta. Entonces, el coronavirus viene a traer un diluvio sobre un mundo que ya estaba empapado. Entonces, la crisis internacional del 2020 va a ser mucho más grande que la del 2009. Y Argentina, que va al default derechito, con sus problemas que ya tienen 10 años, como vinimos explicando siempre en Economía al Cuadrado, probablemente cuando termine este año, de los 200 países, termine teniendo la peor macroeconomía de todos, con la crisis sobre final de año, verano del 2021, el timing no lo puedo saber, hay que siempre considerar que se suelen anticipar los problemas, vamos a tener la peor performance macroeconómica de los 200 países del mundo. En Argentina el PBI va a caer más que en ningún otro lado, en un escenario de default no lo sé, pero a ver, si cayó en el 2009 menos 5 acá, no habría que sorprenderse con un menos 7,5 de piso. La inflación va a aumentar y va a acelerarse en su tendencia mucho más que en el 2019, con la peor performance de los 200 países en contexto internacional. El dólar libre, probablemente la tendencia, cuando subimos tercer trimestre, cuarto trimestre, verano, termine subiendo también más que en ningún otro lugar del mundo. Argentina se está dirigiendo hacia tal vez la crisis más grande de su historia, que como también se está manejando mal en términos de salud, podría ser, desgraciadamente, con un impacto sanitario muy negativo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho su atención del otro lado y nos veremos la próxima semana con otro programa de Economía al Cuadrado que será seguramente también por Skype. Nos vemos. Muchas gracias por estar de otro lado.